Sin censura. Muy buenas noches a todos amigos, sean bienvenidos a su espacio Sin Censura. Recuerden que todos los jueves a las 8 de la noche estaremos aquí mostrando la verdad y fomentando la libertad de expresión mientras exista la República. Para Movimiento Libertad y para mi persona es un honor y un placer, y bueno, también a la vez un privilegio tener nuevamente un programa en el cual vamos a estar analizando muchas situaciones que están ocurriendo en nuestro país. Como podemos observar en el tema del día de hoy, vamos a hablar acerca de economía, derecho y las libertades que están en peligro. Creo que me atrevería a decir que nuestras libertades no están en peligro, sino que ya estamos viviendo un proceso que es retrógrada con respecto a la libertad de expresión y a la democracia que nosotros tenemos. O sea que ya el peligro ya pasó a ser un hecho, o sea, ya no es una advertencia. El día de hoy tenemos como invitado especial a Víctor Suazo, que es un ciudadano comprometido con el rescate de la democracia. Lo tenemos aquí en pantalla y bienvenido, Víctor, ¿cómo está? Muy bien, Irving. Es un gusto saludarte y también compartir esta noche con todos los asociados del Movimiento Libertad y todas las personas que están pendientes del programa. Así es, bueno, para nosotros es un placer tenerlo nuevamente acá, ya que hemos compartido cámara anteriormente, creo que el año pasado fue, pero el día de hoy vamos a analizar un tema que ha dado de qué hablar en estos 2 días, en el cual creo que nos vamos a salir un poco del guión porque creo que es de suma importancia que hablemos acerca de esto, y lo voy a poner aquí en pantalla. Lo tenemos acá, una investigación periodística, el cual habla que hay audios de Carlos Marroquín, el director de Tejido Social del actual gobierno, actual funcionario, actual personaje que está ejerciendo en la República, y que revela que la masacre de marzo ocurrió por la ruptura entre el gobierno y la banda delincuencial llamada MS o Mara Salvatrucha. Entonces, quisiera comenzar con esto. ¿Cuál es su perspectiva o cuál es la visión de la situación que está pasando con respecto a eso? Porque aquí tenemos una investigación bien extensa donde se va a ir detallando un montón de cosas que la mayoría de la población, posiblemente hasta el día de hoy, creo que no tienen en cuenta la gravedad de lo que está pasando. Irving, yo creo que no hay ningún salvadoreño y salvadoreña que no quiera que este flagelo de las pandillas se acabe de una vez por todas en El Salvador. Y es por eso mismo que es preocupante cómo ha sido el manejo de este gobierno con respecto a las pandillas y que todo ha estado basado en una gran mentira. Creo que a eso le podemos llamar a este pacto de pandillas que ahora está más comprobado que nunca con esta última investigación en la que se reafirma no solamente el pacto, que ya había documentación al respecto, sino que esta serie de asesinatos que han habido es producto de pues, que se le salió de las manos a Bukele, que está comprometido directamente en esta negociación, en este pacto, que es algo que queda al descubierto en la investigación y que creo que nosotros como ciudadanos debemos estar muy vigilantes. Es preocupante, pero creo que debemos de ser muy críticos al respecto. Y es que tenemos que ir fijándonos en cuáles son los hechos que poco a poco van saliendo a la luz. No tanto fijarnos en el discurso del gobierno, porque queda en evidencia que es una gran mentira. Y cuando sale al descubierto todo este pacto de pandillas, hacen aún más grande la mentira. Antes la mentira estaba restricta a lo que se le dio a conocer como Plan Control Territorial, que solamente era un eslogan, realmente no es algo que se haya aplicado en algún momento, aunque sí se aprobaron fondos para equipamiento que nunca fue adquirido por la policía y por la Fuerza Armada, como es el caso de los drones, que todavía no se sabe qué se hizo con ese dinero, nunca han rendido cuentas, y que estamos viendo que ahora este régimen de excepción es parte de hacer la mentira todavía más grande para ir tapando todas estas investigaciones que están saliendo a la luz. Es decir, la reacción del gobierno
es mentir más. Entre más grande la mentira, más gente la va a creer. Y yo creo que hay mucha gente que dice, bueno, pero es que sí, el gobierno no creo que tenga un pacto con las pandillas si yo veo que están en un régimen de excepción. Pero eso es lo que ellos tratan de transmitir a la población. Pero en realidad ellos aún mantienen la esperanza de continuar con este pacto. ¿Por qué digo esto? El ministro de las pandillas, que es el señor Carlos Marroquín, conocido como Sleep One, que es el ministro de las pandillas, sigue siendo parte del gabinete, a pesar de que ha sido sancionado por el gobierno de los Estados Unidos, sigue siendo parte del gabinete, es el ministro de las pandillas. Cuando vemos que el señor Osiris Luna, también sancionado en la lista Engel, pero también en la lista Magnitsky, sigue siendo parte de este gobierno, a pesar de que están esas sanciones y que hay varios casos comprobados de corrupción. Entonces lo siguen manteniendo. Cuando vemos que los líderes pandilleros que han sido solicitados por la justicia del gobierno de los Estados Unidos y el gobierno los defiende, lo que nos deja entrever es que efectivamente sigue habiendo un pacto, o por lo menos la intención de mantener este pacto con las pandillas. Y el régimen de excepción no es más que una forma de tapar lo que en realidad está de fondo, que es pues este pacto que ha costado sangre de los salvadoreños. Y eso es lo importante de la investigación. Pero creo que el otro punto importante es que en este pacto de pandillas existe un involucramiento directo de parte de Nayib Bukele. Es decir, las decisiones las toma Nayib Bukele. El ministro de las pandillas, Carlos Marroquín, es un interlocutor, pero las decisiones las toma el señor Nayib Bukele. Y su participación está ya comprobada, y esto posteriormente, cuando regrese la democracia al país, cuando regrese el orden constitucional al país, deberá ser debidamente investigado, procesado y penado. Estamos hablando que el presidente de la República, Nayib Bukele, es un delincuente y ha negociado con las pandillas. Así es, lo que más me preocupa a mí en lo personal como ciudadano es que estamos viviendo aparte de un régimen que es un show político o es una pantalla de humo, estamos viviendo en una situación en la cual no podemos confiar en nadie, porque si tenemos a los representantes del gobierno, en pocas palabras, la autoridad que debería de estar velando por el interés de los ciudadanos, los tenemos como del otro bando o del otro lado, del lado de la maldad. Entonces, ¿quién con nosotros? Como por ejemplo, aquí tengo en la pantalla una imagen a donde, ya es vieja por cierto, ya es muy antigua la imagen, a donde se estaban reuniendo con pandilleros, el actual edil capitalino y el señor Carlos Marroquín, en la cual en aquel entonces se asumía que se estaba negociando con las pandillas, pero hoy en día nos damos cuenta que sí se está haciendo y lo podemos afirmar. Y así como usted decía, Víctor, decía de que el actual presidente, porque ni quiero mencionarlo cómo se llama, porque ya me causa por lo menos a mí náusea estar hablando de este tipo, pero el actual presidente es el que está dirigiendo la orquesta delincuencial en el país. Voy a poner un audio para que podamos tratar la forma de justificar esta denuncia que nosotros estamos haciendo o esta información que estamos brindando. Lo voy a poner, que quisiera que lo escuchemos, creo que son como 2 minutos, pero vamos a escuchar menos. No fue culero y no me dijo a esa hora, brother. Me vinieron a decir cuando ya los brothers estaban afuera, y que quien me dijo fue Santa, pues. No me dijo otra gente. Entonces ya los habían bajado y todas las vueltas las estaban haciendo con Lobo. La cosa es que cuando ya esta onda se puso más caliente, ¿qué fue lo que hizo Torero? Mandar a agarrar a los compadres que tuvo contacto, porque les metió preso hasta el chamaco que los andaba moviendo a Lobo, pues. Están presos. Pero ahí es donde yo les digo, bro, ¿usted piensa que si esta operación se hubiese hecho conmigo, no hubiese estado yo presente? Claro que. Ojo, ahí mencionan a un tal Lobo, y ese tal Lobo
Aquí en la investigación que se ha hecho es el director de centros penales, el señor Osiris Luna. O sea que estamos viendo que están hablando de, de los personajes que actualmente nos están, ¿cómo le podría decir? Nos están mintiendo lo que está haciendo. Y este otro audio es el que quería yo poner. Aquí está el señor Lobo. Y aquí quería poner este otro audio en el cual habla que Batman ha tenido un retraso y Batman le dicen al presidente de la República. Quiero que lo escuchemos. Ahorita Batman ha tenido un retraso, 7 de la noche me va a recibir. Le aviso para que le diga también a Marco que pues sí, como a esa hora estén listos, para que si tienen otras cosas que hacer las hagan, mi bro. Pero a las 7 de la noche ya quedé con él ahí en Casa Blanca. A Casa Blanca, a Casa Presidencial van a hablar con Batman. ¿Qué opina con respecto a esto? O sea, el lenguaje o el léxico que se ocupa es el lenguaje de pandilla. Pandilleril, claro, es Así que es. estamos hablando que el nivel de funcionarios del Ejecutivo son pandilleros, pues prácticamente son miembros de estructuras criminales, y no solamente en el Ejecutivo. Podemos ver también cómo en la Asamblea Legislativa hay miembros de pandillas. Por ejemplo, el diputado suplente de la diputada Suez y Callejas estuvo involucrado en una balacera allá por Metrocentro y fue liberado por la policía. No hubo ninguna investigación porque en aquel entonces era candidato de la diputada Suez y Callejas y pues y no podía eh, afectar la campaña de una de las diputadas de confianza de Bukele. Tenemos también a otro diputado por el departamento de San Salvador, Denis Salinas, que ya ha estado involucrado en este pacto de pandillas. Y lo que quiere decir esto es el nivel de poder que les ha dado Nayib Bukele a las pandillas y que ahora lo han puesto a él en aprietos, que les dicen, mira, aquí quien manda y quien tiene el verdadero control territorial soy yo. Y podemos hacer en 2 días pues las jornadas más violentas de este nuevo siglo. Y efectivamente sí lo hizo y quedó demostrado de que Nayib Bukele siempre ha estado mintiendo con el plan control territorial. Preocupa también cómo se van a venir desarrollando en el futuro los hechos, porque en este momento están con esta gran mentira, el régimen de excepción, que aunque mucha gente, y creo que aquí los salvadoreños deben ser muy críticos, es cierto que hay, digamos, por parte de la población, la sed de justicia, ¿verdad? En algunos casos hasta sed de venganza, y que queremos ver libre a El Salvador de pandillas. Pero ¿qué sucede? Con el régimen de excepción están llevando a individuos a las cárceles sin ningún proceso. La mayoría de estas personas no están siendo procesadas. Y cuando termine el régimen de excepción, que como su nombre lo dice, es excepcional y también es temporal, no puede ser permanente, todas estas personas van a estar libres. Entonces, lo que estamos viviendo o lo que estamos viendo no es en definitiva una solución y solo sirve para tapar esta gran mentira, este gran pacto de Nayib junto con las pandillas. Pero ¿cómo se van a venir a desarrollar los hechos? ¿Qué viene en el futuro? Ahora tenemos en las cárceles un hervidero en el que hay sobrepoblación, en el que son cárceles que las controla un delincuente, que es Osiris Luna. Sí. Entonces, ahí estamos hablando que, por ejemplo, el negocio ahí para ingresar medicamentos para las personas, o el negocio incluso de ingresar drogas, y también estas cárceles se están volviendo un polvorín. En algún momento esto se puede desbordar más de lo que ya se le salió de las manos a Bukele y puede pasar, hechos que de verdad no quisiéramos que se dieran, de que la seguridad de algún centro penitenciario sea vulnerada y pues que pasa todas estas personas, pues puede pasar cualquier cosa, todo está fuera de control.
Probablemente ya están vulneradas Sí, y no lo sabemos. bueno, están bajo el control de Osiris Luna, que es un partícipe de la tregua y que es un delincuente y es un corrupto. Entonces, ¿qué garantías hay de que se tenga seguridad en esas cárceles? Pero otro punto importante. Ya vimos en el pasado, por ejemplo, cómo el gobierno, con fondos que eran destinados para mitigar los efectos económicos negativos de la pandemia, que fue aprobado en su momento por la Asamblea Legislativa, fueron utilizados para darles un bono a pandilleros de $300. Esto no es una especulación, este es un hecho comprobado en un juicio en el que hubo condenas y en el que el juez en su momento pidió a la fiscalía que investigara al ministro de Trabajo, Rolando Castro, que es otro delincuente mafioso. Otro. Entonces, en su momento vimos cómo el gobierno estaba destinando fondos públicos para darle dinero a las pandillas. Y hace poco, en medio de este régimen de excepción, pasan iniciativas en la Asamblea Legislativa donde tienen una bancada de títeres que no discuten absolutamente nada y que ni siquiera entienden qué es lo que están aprobando, en el que le dan, por ejemplo, unas reformas presupuestarias a el ramo de seguridad para que le den transferencias directas al sector privado. Pero no mencionan, o sea, sector privado puede ser cualquiera. Así como en su momento no definieron, nunca dejaron claro quiénes fueron las personas a las que le dieron los $300, ahora no está eso claro, porque la Asamblea Legislativa aprueba lo que le mande, no discute nada. Así y aunque tuvieran la intención de discutir, tampoco tienen la capacidad porque no entienden. No la tienen, pero... Son títeres. Pero en ese, payasos títeres que solo se dedican a presionar un botón. En ese caso podemos decir de que ellos se están comportando como mercenarios. Yo digo esto porque para hacer referencia a todo lo que ha estado pasando con respecto a la historia a partir de que ellos tomaron el poder, podemos decir de que la gran mayoría de casos ellos operan así como mercenarios. A donde está el dinero, ellos se comprometen, agarran el dinero y luego dejan perder o botan la confianza que tienen con las personas que han hecho el trato, como por ejemplo con el pueblo. Cuando ellos querían llegar al poder, prometieron el cielo, la tierra, tanto las elecciones legislativas como la elección presidencial. Eligieron muchas cosas, ellos propusieron y hasta el momento no se ha visto nada. Luego, ahora con los delincuentes, me imagino que cuando ellos hicieron el trato les debe haber propuesto el cielo y la tierra, ustedes van a ser beneficiados con esto y con lo otro, pero ahora los traicionaron. Si han traicionado al pueblo, si han traicionado a los delincuentes, entre ellos mismos también se podrán estar traicionando. Sí, ha habido una traición. ¿Te acuerdas cuando Nayib dijo 1000 veces malditos a los que habían negociado supuestamente con pandillas? Sí. Cuando él dijo eso, en ese momento, en ese preciso momento, él estaba haciendo lo mismo. O sea, es un descaro, un cinismo que tienen estas personas que se burlan de la población y definitivamente han traicionado la confianza que en su momento le dieron algunos de los salvadoreños. Estamos hablando como el 25% de los salvadoreños del padrón que votaron por ellos. Pero que creo que estos hechos, estas pruebas que ahora se están haciendo públicas, sirvan para que la población reflexione, sirva para que los salvadoreños empiecen a cuestionar el discurso, que no empiecen a decir sí a todo lo que no continúen, diciendo sí a todo lo que escuchan de ese discurso de odio de Bukele y todo su aparataje de propaganda, sino que se fijen más en los hechos, en la realidad. Porque cuando Nayib Bukele te dice, bueno, ahora tenemos seguridad, pero que lo que han hecho es maquillar las cifras de homicidios.
Por ejemplo, los homicidios en los que están involucrados o que las personas asesinadas son pandillas, no las cuentan. Así es. Y entonces así, no, que ha habido 0 homicidios. Es falso. Es Sí. falso. Y que hablen de un plan control territorial. Y entonces, ¿cómo de un día para otro las pandillas deciden, bueno, le vamos a dar una lección a Nayib Bukele y vamos a tener los días con más homicidios en la historia de El Salvador? Lo hacen. Es porque siempre han tenido el control territorial. Y el gobierno a lo único que se dedica es a mentir. Y a traicionar. Porque claro, así como a mentir con sus palabras y a traicionar con sus hechos. Así como usted acaba de decir que dijo 1000 veces malditos los que pactaron con pandillas, así mismo dijo. Yo bien me recuerdo, y esta es la tercera vez que lo voy a poner sobre la mesa en un programa, a donde él dijo en una cadena nacional que él mismo iba a meter preso el que tocara un solo centavo del pueblo. Él mismo así lo dijo. Algún ministro de los míos que sea descubierto robando, que sea tachado por corrupción, yo mismo lo meto preso, dijo. Y toda la gente, yo me recuerdo que lo aplaudió y lo alabó porque él se vendió como el gran Mesías Salvador. El Salvador del Salvador, valga la redundancia. Entonces, y hoy lo vemos que la gran mayoría de sus ministros están siendo acusados, están siendo señalados por corrupción, por actos de deshumanidad también, porque a Osiris Luna hace poco Estados Unidos también le puso sanciones con respecto a al pacto de las pandillas y al maltrato y a los derechos humanos que se habían perdido en los centros penales. Y entonces, pues, ¿a dónde quedan todas esas promesas? ¿A dónde quedan todas esas propuestas que se hicieron? Se puede llamar traidor y se puede llamar mercenario todos estos personajes. Sí, y la historia lo va a juzgar. Y es por eso también de que se encuentran ahora en una campaña desesperada aunque es inconstitucional, que la Constitución lo prohíbe, pero están en una campaña desesperada de promoción de la reelección presidencial. ¿Por qué? Porque de esa forma es la única forma en la que pueden garantizar su impunidad. Porque, ojo, estos organismos terroristas, las pandillas, son organismos que operan más allá de las fronteras de El Salvador. Es decir, un gobierno como en los Estados Unidos, en los que esta organización criminal ha cometido también crímenes, puede pedir la extradición de las personas, en este caso funcionarios públicos del gobierno de Nayib Bukele y el mismo Bukele, pedir la extradición de personas que han colaborado a fortalecer las pandillas, que han defendido a las pandillas. Y claro, está el caso de que se niegan a extraditar a los pandilleros, y ahora que sabemos que el Crook, un pandillero con procesos pendientes en El Salvador, con procesos pendientes en los Estados Unidos, con solicitud de extradición, líder histórico de la Mara Salvatrucha, el ministro de las Maras, Carlos Marroquín, del gobierno de Nayib Bukele, y con autorización de Nayib Bukele, porque él es el quien da las instrucciones. Marroquín era solo un interlocutor. Sacó del sistema penitenciario a este líder pandillero y lo sacó a otro país, a Guatemala. Oh, sí, eso está en el reportaje. En los audios. Y ahí están las pruebas. ¿Sí? Ahí están las pruebas. Entonces, sí, eso está ahí. Entonces, perfectamente los Estados Unidos pueden pedir la extradición de Osiris Luna, que permitió que saliera de la cárcel este pandillero, de Carlos Marroquín, que lo sacó del país, y de Nayib Bukele, quien es el que ha estado girando las órdenes de todo este entramado criminal. Y por eso es que están ellos desesperados
promoviendo la reelección, porque de esa manera se podrían ellos, de manera inconstitucional, permanecer 5 años más, según ellos, y no pudieran tocar a ninguno de estos sinvergüenzas, porque Osiris Luna, cuando se le señaló de casos de corrupción, en los primeros señalamientos, porque él ha tenido varios, ¿qué fue lo que hizo Nayib Bukele? Lo nombró viceministro de Seguridad y por lo tanto, de esa forma le dio fuero, porque antes solamente era director de centros penales. Pero cuando se empezó a tener indicios de corrupción, lo nombra viceministro. ¿Para qué? Para darle fuero y protegerlo. ¿Por qué? Porque es uno de los artífices de este pacto con las pandillas. Lo mismo Carlos Marroquín y el mismo Nayib Bukele. Entonces, por eso están en esta campaña de reelección. Y lo que esperan ellos, no va a pasar, porque el orden constitucional debe ser restituido en El Salvador. Y la reelección presidencial, simple y sencillamente, no se puede en El Salvador y sería inconstitucional y sería obviamente de oficio inválida. Eso es de tomar muy en cuenta lo que usted acaba de decir. Entonces, lo que esperan ellos es que prescriban estos delitos. Sí, a este pandillero lo sacan y lo mandan para Guatemala dándole protección porque iba a entrar en vigor el régimen de excepción. O sea que ellos ya tenían planeado todo lo que estaba pasando, lo que iba a pasar. Porque en estos audios, que de hecho no lo vamos a escuchar todo, ahí se menciona que hablan con Batman y Batman da la orden que lo saquen con un motorista que de hecho trabaja para el gobierno, es un motorista del gobierno, no sé si es un motorista de casa presidencial. Entonces, y en vehículo del gobierno. Y en vehículo del gobierno, o sea, hasta dónde ha llegado el nivel de cinismo, el nivel de descaro para utilizar todos los bienes del gobierno que nosotros pagamos con nuestros impuestos, que nosotros somos los que mantenemos de hecho el salario, nosotros somos los jefes de ellos, y lo están ocupando para sus movidas sucias, para sus movidas descaradas también. Eso es lo que más preocupa. Y también algo que podemos abonar a la preocupación es lo que usted está mencionando, que ellos ya ven difícil esto, porque se les está saliendo de las manos, se les está descontrolando, que entonces lo que están optando ahorita y a lo que están apuntando es a la reelección presidencial, porque la reelección presidencial es la primer piedra de tropiezo para todos estos planes, porque obviamente las elecciones legislativas ellos se pueden volver a reelegir y eso se puede hacer, pero la presidencial, la Constitución no lo permite porque solo es un quinquenio. Pero como van a modificar la Constitución porque ellos tienen la gran mayoría, entonces vamos a seguir en este mismo ciclo. Y eso es lo más preocupante de todo, porque mi pregunta sería, ¿usted cree que esto va a acabar algún día? Mira, si nosotros tenemos a un gobierno en el que su gabinete son miembros de pandillas y tienen diputados que son pandilleros, al contrario de terminar, aquí lo que se le está haciendo es empoderar a las pandillas, darles más poder. ¿Cuándo habías visto tú que tuvieras un ministro pandillero? Eso es inaudito. Diputados pandilleros. Y ahora sí los hay. Ellos, las pandillas, son el gobierno. Ellos, las pandillas, el gobierno, están buscando la impunidad total. Y otro punto en el que queda claro que esto es una gran farsa, esto del régimen de excepción, y que solamente es una gran mentira, hacer más grande la mentira para tapar a otra mentira, es que sacaron a este pandillero, el Crook, que, ojo, tiene procesos penales pendientes en El Salvador, además de los Estados Unidos. Es decir, si ellos dicen, bueno, no, que estamos en contra de la extradición, pero entonces que lo tienen que procesar en El Salvador, pero lo sacaron de la cárcel directo hacia Guatemala. Y por otro lado, aparte de este hecho importante, otro hecho es que, si te fijas, ellos no capturan a pandilleros, a grandes líderes pandilleros.
o no capturan a los grandes financistas de las pandillas, sino que agarran a tipos que están tatuados, A los gatos. pueden ser miembros de pandillas, algunos, otros no, pero no están agarrando, digamos, a la argolla, pues, criminal. ¿Por qué? Porque son los que están negociando, son los que están sentados en la misma mesa con el gobierno. Y algunos Así de es. ellos son miembros del mismo gobierno. Y otra de las cosas que me llama mucho la atención que dice en uno de los audios, entonces nos vamos a reunir en la Casa Blanca. Es que O sea, hasta ahí ha llegado el poder de las pandillas. Es un trato directo de las pandillas con Nayib Bukele, en que en algunos casos pues utilizan a uno de sus ministros, ya sea Osiris Luna o Carlos Marroquín, pero no hay duda de que el trato es directamente con Nayib y que se ellos les ha tendrán salido de las manos. Y entonces, ¿cómo tú vas a solucionar esto? Y ojo, ya Ajá. están en campaña de que se debe dar una nueva prórroga de este régimen de excepción. Otros 30 días más. Otros 30 días más. Ya están ellos en esa campaña. Pregunto yo, ¿hasta cuándo va a terminar? Porque es, como lo dice su nombre, un régimen excepcional. Y como lo establece su constitución, es temporal. Entonces le pregunto yo al gobierno, ¿y entonces cuándo, pues? ¿Cuándo va a terminar? ¿O nos van a tener así, que ya cuando se va a terminar el plazo, empiezan otra vez con la campaña y otros 30 días más? Yo creo que sí va a ser. Mientras tanto, hay otros problemas que están afectando profundamente a los salvadoreños, aparte de la delincuencia, y que prácticamente están evitando que en su momento la población salga y se manifieste su descontento, por ejemplo, en el alto costo de la vida. Así es. O sea, no solamente es para tapar la mentira de plan control territorial, todo eso, y tapar estas investigaciones, sino que es además tapar o querer distraer más bien la atención de otros grandes problemas en el país, como es el tema económico. Otro punto en relación a esto de las pandillas. ¿Recuerdas tú que cuando se aprobó el régimen de excepción, aprobaron también un delito? Que decían que el simple hecho de informar sobre pandilleros Ajá. era una acción sujeta a prisión de hasta 15 años. Sí, y sin derecho a defenderse. Y sin derecho a defenderse. Salió esta investigación del Faro en el que varios de sus periodistas han salido del país y es por ello que han podido hacer esta publicación. Así es. Porque no se encuentran en El Salvador, están en el extranjero. Pero si tú revisas las portadas de la prensa gráfica del diario de hoy, han evitado tocar el tema. Buen punto a tomar en cuenta. Entonces, ¿a qué se debe? Es la censura. Hay una censura efectiva por parte del gobierno, de sus peleles en la Asamblea Legislativa, en el que prácticamente tienen amordazada a la prensa. Eso es otra de las cosas que quisiera que habláramos, porque como prensa, como oposición, como ciudadanos independientes que están denunciando todo este tipo de arbitrariedades, nos estamos viendo envueltos en una persecución posiblemente política o posiblemente personal, por llamarlo así. Pero quisiera que lo habláramos eso en nuestra segunda parte, porque ahorita producción me está haciendo señas que ya nos pasamos del tiempo de nuestro primer bloque. Y quisiera invitarlo a que me espere ahí mientras vamos a lo que es el Foca Coin de la semana, que es una mención honorífica a los personajes sobresalientes entre la semana de la Asamblea Legislativa. Y luego vamos al espacio de Resistencia Ciudadana
para poder volver a hablar este tipo de temas. Me espera unos 2 minutos por ahí, ya estamos de regreso. Bueno amigos, hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Ha estado muy interesante, hay muchas cosas que analizar. Hay muchas personas que nos han estado escribiendo que no necesariamente porque diga Batman es Nayib Bukele, pero les queremos decir que sí, él es. No sé si se recuerdan que en Twitter él se había puesto que era Batman, cuando de hecho se da la casualidad que estrenó la película de Batman. Entonces él todavía se hizo un meme que él lo publicó en su Twitter oficial, entonces él sí es Batman, perdón. Entonces, solo para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Quieran creerlo? Bueno, si no, no. Pero hemos llegado a la mitad de nuestro programa y no me quiero extender más, porque estar tratando de justificar con todos esos troles que nos están atacando y diciéndonos de todo porque estamos hablando de temas tan sensibles, no viene al caso. Vamos a tener que perder más tiempo. Así que vamos a entrar al Foca Coin de la semana. Luego vamos directamente a lo que es el espacio de Resistencia Ciudadana y ya volvemos. Y el Foca Coin de la semana es para... ¡Puerta, hombre! ¡La policía! Muy bien, Foca. Premio, premio, premio. Ahí va, ahí va. Eso es. Soy ese clamor desesperado de una madre. Soy sangre derramada en las manos de un cobarde. Soy fuerzas que se unen en un cordón humano. Las manos del obrero. Soy voz de la conciencia que la vida está primero. Soy grito de la juventud. Soy ciencia, soy cultura. Memoria que no quiere revivir la dictadura. No soy una bandera, soy quien le da sentido. Soy la voz que quisiste silenciar, la del caído. Soy arte que protesta, un pueblo que resiste, con palos y pititas de los que te reíste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia. La excepción de tu regla, si te estorbo te adelanto, con dinero no se arregla. Los mismos niños que ayer te vimos entrar, somos los hombres y mujeres que te vamos a sacar. Soy el trabajo de mi tierra, llanos, valles y altiplano, explotada y repartida por la angurria de un tirano. Soy creyente cansado de poner la otra mejilla, pero hay líderes de pie y nunca un pueblo de rodillas. Soy el que te apoyaba y ahora no te respalda. Soy todos los inocentes que cargas sobre tu espalda. En tu papel de víctima tu gente mentiste. En el que ayer odiabas, hoy te convertiste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia. Soy un bosque en llamas, fauna y flora en emergencia. Soy un bombero voluntario por hora de impotencia. Ahora nadie se rinde, ya no existe, no puede. Nos quitaste tal
ese voto se respeta. Y hoy salimos a las calles a callar, porque somos la resistencia. Y no vamos a callar, porque somos la resistencia. Y no vamos a callar, porque somos la resistencia. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Estamos iniciando la segunda parte en la cual estamos compartiendo cámaras con Víctor Suazo. Es un ciudadano comprometido al rescate de la democracia y defensor de los derechos ciudadanos de todos los salvadoreños. Él es un ciudadano que participó en política y actualmente está defendiendo la democracia y la libertad de expresión. Estamos hablando temas sumamente muy importantes e interesantes, los cuales tenemos que tomar muy en cuenta nosotros como ciudadanos, porque la realidad de nuestro país está cada vez en decadencia. Vamos a hablar en esta segunda parte acerca de las consecuencias económicas que trae todo este tipo de decisiones que se han estado tomando, tanto con el régimen de excepción, porque aparte de eso hay muchas cosas que vienen como debajo de la alfombra que no nos lo esperábamos, como diferentes leyes que se están aprobando, y también vamos a ver el impacto económico que se está dando con respecto a nuestra economía, ya que se está basando todo y se está poniendo la esperanza en el Bitcoin. Vamos a hablar con Víctor Suazo, que lo tenemos aquí en pantalla. Muchas gracias, bienvenido a nuestra segunda parte. Y realmente quisiera que rompiéramos el hielo de esta segunda parte hablando de algo muy interesante que lo voy a agregar ahorita en pantalla. Y vamos a hablar acerca del uso que se le ha estado dando al Bitcoin. Tenemos este caso, el cual me llama mucho la atención, que la alcaldía ha perdido $20,000 por compra de Bitcoin. Estamos hablando de la alcaldía de Ilopango. O sea, compraron $20,000 y ahora el Bitcoin vale menos de $20,000. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el dinero? Están chiveando, así como dice el doctor Fortín, con nuestro dinero. Es parte de la estrategia del régimen de excepción. ¿Qué es lo que estará pasando? ¿Qué pasa por la cabeza de todos estos personajes? Bueno, en el caso del alcalde de Ilopango, pues lo voy a decir bien claro, es un idiota, pues, viendo que su propio presidente le quita los recursos del FODES, que le robaron los recursos a los ciudadanos de su municipio, y lo poco que le queda lo utiliza en comprar un token cuando hay necesidad de hacer cosas tan básicas como recoger la basura, que no lo hace, y gastar en un token que bueno, tal vez para caerle bien a Nayib Bukele, pues, porque a eso se dedican también todos los funcionarios de menor rango, los payasos títeres de la Asamblea Legislativa y sus alcaldes lambisconeando a Nayib Bukele, ¿verdad? Pero la verdad es que el pueblo, los ciudadanos de Ilopango, pues han perdido dinero. Pero bueno, eso también ha sucedido en todo El Salvador. Son más de 200 millones en los que, pues son alrededor de 210 millones en los que se han votado en este experimento que desde un inicio se dijo. Pero no nos consta que sea real. Puede ser más. Puede ser más. O sea, es un estimado, ¿verdad? 210 millones que ya como salvadoreños los perdimos. Y que cuando hay necesidades tan apremiantes en nuestro país, que somos un país que tiene tantas necesidades, tenemos producto de las políticas de este gobierno, un incremento de la pobreza de hasta el 40%, cuando anteriormente, antes de Nayib, era el 23%, y esos fondos que pudieron haberse utilizado precisamente para ayudar a las personas más necesitadas, lo que se hace es un experimento que lo único que ha servido es para que Nayib trate
de impresionar no sabemos a quién, ¿verdad? Y que se maneje también, que creo que es lo que está de fondo, la economía de El Salvador como un vehículo para lavar activos, lavar dinero de criminales internacionales incluso, ¿verdad? Porque eso es lo único que se le puede ver, ¿verdad? O sea, ¿cuál ha sido realmente de fondo la intención de implementar este Bitcoin? Si ya se sabía que la población no lo iba a tomar a bien. La gente no tiene acceso a tecnología y que eso iba a ser un fracaso, simple y sencillamente. Ellos apostaron por el fracaso. Sí, pero entonces uno dice, pero entonces hay algo más de fondo. Siempre hay que hacerse las preguntas. Entonces, ¿qué hay? O sea, si es evidentemente eso una locura, ¿por qué Nayib insiste? Y lo que estamos viendo ahora es que, para empezar, lo que se utiliza con esta billetera Chivo ni siquiera es Bitcoin real, sino que ellos están utilizando otro token. Y dólares tampoco es que se utilicen y que esté garantizado todo el dinero que ahí se mueve en dólares. Entonces, lo que vemos es que esto ha sido otra estafa. Otra traición a la confianza del pueblo, que creyó que eso iba a ser algo de beneficio. Como hay mucha gente que, bueno, como le dio el voto a Bukele y dice, bueno, voy a confiar en él. Si dice Bukele que el Bitcoin nos va a sacar del subdesarrollo, pues debe ser cierto. Pero la verdad es que traicionó a la gente. La engañó. Le engañó y... Claro, y él insiste en querer crear una percepción de que no, que el Bitcoin está con eso está trayendo inversionistas. Somos el país con más baja inversión extranjera directa de toda la región centroamericana. Por Dios. Cuando Nayib Bukele tiene todo el poder, tiene la Corte Suprema de Justicia, tiene la Asamblea Legislativa, tiene el Ejecutivo y tenían la capacidad de impulsar una serie de políticas públicas en beneficio de la población, reestructurar la deuda sin ningún problema y que eso creara condiciones para que hubiera un adecuado crecimiento económico, pues resulta que es todo lo contrario. Aprobaron fondos de los cuales todavía no han rendido cuentas. Hay más de $1,000 millones aprobados para la pandemia que simple y sencillamente no se sabe en qué se gastó. No se sabe. Eso sí es. Lo que a mí me llama también la atención y es de tomar muy en cuenta es esta nota que encontré por acá, que la voy a poner en pantalla, que dice que advierten que el gobierno hará una represión financiera. Estamos viendo un reporte de una agencia internacional la cual ha estado investigando acerca de la economía de nuestro país y se dice que la única solución a la cual el gobierno le puede apostar es a la represión financiera. Entonces eso quiere decir que nos van a expropiar bienes, eso quiere decir de que si el gobierno tiene un proyecto va a venir y va a pasar por tu casa y si quiere te quita y si quiere no, porque ya no tienen dinero, están cayendo en desesperación. Bueno, no tienen dinero, no, obviamente nosotros no tenemos. ¿Usted cree que hay una posibilidad que esto llegase a pasar? Eso ya está pasando. Bueno, sí, buen punto. Eso ya está, la represión financiera es algo que ya está sucediendo. Cuando estaba, por ejemplo, la pandemia, ellos redujeron el requisito de liquidez que deben tener los bancos en el Banco Central de Reserva, que es una garantía para los ciudadanos. Entonces ellos a través del Banco Central de Reserva bajaron ese requisito del dinero que debe guardar líquido los bancos para respaldar el dinero que ellos, con el que ellos juegan dentro de la economía. Y de esa forma también obligaron posteriormente a que los bancos compraran la deuda del mismo gobierno. En su momento,
volvieron a subir esa reserva de liquidez, pero ahora en el que el gobierno pues no tiene opción, ya fracasó el Bitcoin, claramente, no hay duda de eso. No hay negociación con el Fondo Monetario Internacional. El ministro dice que solo va a tomar café con ellos, pero no va a hablar de dinero porque... Arrogancia. Porque, o sea, El Salvador ahora es una dictadura, pues, y no hay orden constitucional. Y el último desembolso que le hizo el Fondo Monetario Internacional de 369 millones, el gobierno no ha rendido cuentas. Ni lo que entregó México tampoco. Ni el de tampoco. Y entonces, pues no le prestan. Entonces el gobierno redujo nuevamente la reserva de liquidez para que los bancos tuvieran mayor disponibilidad de dinero y ese dinero se lo prestara al mismo gobierno. Entonces los bancos prácticamente están adquiriendo el riesgo del gobierno, que estamos hablando que el gobierno tiene un riesgo muy alto. La agencia de calificación crediticia Moody's le puso CAA3, que es un escalón, solamente un escalón de diferencia con el impago, oficialmente impago. Ojo, impago con la deuda externa, porque impago interno ya hay. Eso ya existe. Default interno ya existe, porque hay proveedores a los que no les están pagando, están dejando de cumplir obligaciones que están aprobadas en el presupuesto de la nación, que es una ley, y definitivamente pues estamos viendo que no hay ejecución de parte del Ejecutivo y que no están cumpliendo con sus obligaciones. Pero hablando se acaban de subir el sueldo. Por ejemplo, los salarios, hay retrasos en el pago de salarios, por ejemplo. A todos los policías, a los maestros, a los que están retirando obligatoriamente y a los policías que quieren retirar obligatoriamente, no les están pagando la compensación que está aprobada por ley. Es decir, que es una obligación. Es un gasto. Hay policías que los retiraron sin cumplir la edad para poderlos jubilar. Creo que 5 años antes de que se jubilaran los retiraron, y de hecho hace poco estuvieron planeando manifestarse. Estuve viendo ahí en redes sociales que estaban armando un movimiento con respecto a eso, porque les prometieron, sí, retírense antes y nosotros les vamos a acelerar su proceso, pero les mintieron. Sí, ¿y con qué dinero? ¿Con qué dinero? Sí, el dinero está ahí en esos cajeros chivos que están abandonados. Ahí está el dinero. Y ni siquiera para taparse de la lluvia sirven, porque no tienen ni techo. Bueno, solo donde está prácticamente el cajero. Tengo aquí esta información que también me llama mucho la atención. Es que si empezamos a escarbar y empezamos a rascar, cada vez encontramos más y más cosas. Por ejemplo, aquí estoy viendo que dice que son 1.000 millones, es el monto que supuestamente, o sea, no está asegurando, emitirá el gobierno en bonos atados al Bitcoin. Hasta el día de hoy no se sabe, para empezar, ni siquiera cuánto se invirtió, porque no tenemos acceso a la información pública, porque ya sabemos que está reservada. Son 800 millones, es el monto que el gobierno debe cancelar del eurobono que se vence en enero del 2023. ¿A dónde va a salir? ¿O de dónde va a salir esos 800 millones que se tienen que pagar? O sea, no sé, ni sé qué decir, porque tengo tanta indignación ver este tipo de cosas, y ellos están hablando todavía de megaproyectos, el tren del Pacífico, la ciudad Bitcoin, están hablando de un montón de maravillas que yo creo que ver tanta película les ha afectado el razonamiento, por decirlo así, de la situación. Sí, bueno, y yo no sé en qué momento es en el que vienen allí en un platillo volador y rescata a la humanidad pues de la crisis económica, porque así fue un video que proyectaron cuando él presentó la ciudad Bitcoin, ¿verdad? Él bajaba de un platillo volador, ¿verdad? Y rescataba a la humanidad. Sí, claro, esas producciones, por cierto, son muy caras. Sí, son caras.
Los render para la ciudad de Bitcoin también, que fue copiada de una página en internet que le hicieron el descubrimiento. ¿Y cuánto pagó por eso? Sí, pero bueno, imagínate, en enero se tienen que pagar 800 millones. No los tiene el gobierno. La forma en la que se tenía previsto pagar esa deuda era a través del financiamiento con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional le ha dicho a Nayib que debe rendir cuentas. No lo hace, ni lo va a hacer, porque rendir cuentas tendría que, eso implicaría decir, mire, yo me robé tanto. El ministro de Agricultura en aquel entonces, Hanliker, hizo unas compras al cártel de Sinaloa y tenían sobreprecio y pues ahí se fue el dinero. Le compramos mascarillas, equipo médico al ministro de Hacienda, le compramos equipo médico a una empresa de repuestos automotrices en España, que ahí nos hizo el enlace el ministro Alaví. Bueno, y así nos acabamos el dinero. Entonces, rendir cuentas no lo van a hacer. Entonces, no cumple esa condición con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario también pide que se restablezca el orden constitucional. Eso implicaría restituir a la sala de lo constitucional legítima, que ellos sacaron a punta de pistola prácticamente y con amenazas a su vida y a la vida de su familia. Eso tampoco lo va a hacer, porque eso implicaría de que tengamos un órgano judicial independiente, que se restituyeran a los jueces que ellos han estado quitando, y eso permitiría de que, y también la restitución del fiscal, ¿verdad? Uh-huh. Eso implicaría que todos estos actos de corrupción que ya estaban siendo investigados y que por eso cerraron las CICIES, se les dé. Él la pidió y él la cerró. Sí, se les dé el debido proceso y entonces prácticamente nos quedamos en gabinete porque se van presos. Entonces eso tampoco lo va a cumplir Nayib. Y lo otro que le piden el Fondo Monetario Internacional es que considere pues que ya perdió mucho dinero del pueblo y que es evidente que el Bitcoin no es una solución. Es penoso que se lo tenga que decir el Fondo Monetario Internacional porque eso lo sabe todo el mundo, pues. Eso no ha funcionado, es un fracaso. Eso lo sabe cualquier ciudadano que pasa todos los días pues, en las paradas de buses y ve los cajeros abandonados. Y Nayib no lo hace. Porque claro, ¿verdad? Tiene intenciones oscuras de tener un mecanismo de lavar dinero, todo es lo que se robaron en la pandemia. Así es. Entonces, esa opción del Fondo Monetario Internacional está descartada. El mismo Bitcoin, el bono Bitcoin, originalmente fue, según el anuncio dado por el mismo Nayib, iba a ser un bono de una emisión de nueva deuda por 1.000 millones. Uh-huh. 500 millones para construir esta ciudad, Bitcoin City, que es parte del delirio pues, presidencial, que no sé si en algún sueño lo vio, que él bajaba de la nave espacial y llegaba a Bitcoin City, que para eso iba a gastar 500 millones de los 1.000, y los 1.000 uh-huh. y los 500 restantes iban a ser para comprar Bitcoin. Uh-huh. Está loco. Y entonces, y tú tienes la deuda de 800 millones de dólares, entonces, bueno, y tú tienes la deuda de 800 millones, quieres construir una ciudad que es un paraíso para lavadores de dinero, sí. y no honras la deuda que tienen de 800 millones. Un funcionario dijo que iban a construir la Atlántida. Después dijo el ministro de Hacienda que aparte de esos 1.000, con el Bitcoin iban a emitir otros 1.000 y que con eso iban a pagar la deuda que se tiene de 800 millones. Pero resulta
que a la Asamblea Legislativa ni siquiera han enviado el proyecto de ley para darle vida, digamos, legal o una base legal a la emisión de bonos Bitcoin o bonos Volcán. O sea, eso no existe en ley. ¿Te acuerdas el anuncio que dijo Nayib de que iba a enviar 52 leyes a la Asamblea Legislativa para convertir a El Salvador en un paraíso de libertad? ¿Cuántas leyes de las 52 anunciadas ha enviado? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Y supuestamente dentro de esos estaba lo relativo al Bitcoin. Eso ya es cosa del pasado. O sea, es un fracaso. Igual al plan Cuscatlán, un mega fracaso. Eso, entonces, ¿esto qué implica? Que ni el Bitcoin ni va a servir para construir ciudad Bitcoin, ni va a servir para comprar más Bitcoin, ni va a servir para pagar la deuda. O sea, eso ya es cosa del pasado. Y entonces, ¿cómo se va a pagar esos 800 millones? Pues la respuesta es sencilla, ya la dio Nayib. ¿Te acuerdas cuando dijo que había que apretarse el cincho? Oh, claro, la represión financiera. Pero eso, ojo, eso de apretarse el cincho se refiere a los ciudadanos, no que se va a apretar el cincho a él. No, él le aumentó los fondos a los títeres que tiene la Asamblea Legislativa. Él, cuando su chuchito o chuchita se enferma, va a una caravana de 15 Suburban del año a dejarlo a la veterinaria. Tiene un montón de, despilfarro total, pagando páginas de desinformación, pagando troles. Los diputados en la Asamblea Legislativa pasan permanentemente viajando, ocultan la información sobre los viajes. Un despilfarro total. Entonces, cuando dice que hay que apretarse el cincho, se refiere a que los ciudadanos se van a apretar el cincho. Y eso tú lo ves cuando el ministro de Hacienda publica los datos relativos a la ejecución del presupuesto. Está el programa anual de inversión pública, que es, por ejemplo, donde se refleja la construcción de escuelas, la construcción de hospitales, ojo, con el Hospital Rosales, que eso también, al igual que la Bitcoin City, es inexistente, con la diferencia que el Hospital Rosales sí tenía financiamiento, en dólares, ¿verdad? Hablando de dinero real. Quizás lo soñó que él iba a construir y nunca lo hizo. La inversión en educación, ¿te acuerdas que dijo desde el año pasado de que iba a construir una sede de la UES en Chalatenango y otra en Morazán? Eso lo dijo desde el 2020. Ya estamos en 2022. Nada. Y no ha ejecutado nada. Entonces, el presupuesto, los fondos relativos a inversión en escuelas, en hospitales, en la universidad, simple y sencillamente no lo está ejecutando. ¿Por qué? Porque al no ejecutar estos fondos, se está ahorrando para pagar, aunque sea una parte de esta deuda. El problema es que las personas que más sufren son las personas más necesitadas, las personas que asisten al sistema público de educación, las personas que necesitan de los nuevos Hospital Rosales, los jóvenes que están buscando la ampliación de la matrícula en la Universidad de El Salvador. Esos son los afectados. A ellos les están apretando el cincho. Pero eso además va a tener un efecto en la economía. Justo en el momento en el que hay un desborde de los precios de la canasta básica, baja la inversión pública porque no la están ejecutando. Entonces, porque todo este dinero se está utilizando para pagar en parte los 800 millones, ojo, 800 millones de deuda externa, pero hay que pagar la deuda interna también con los bancos a los que ellos obligaron a comprar deuda de El Salvador, de lo que hablábamos al principio.
de la represión financiera. Y la otra vía que le queda, aparte de apretarle el cincho a la población, quitarle recursos a la educación pública, a la salud pública, es robarse el dinero de las pensiones. Eso es, yo creo que eso ya lo hizo. Eso ya lo hizo. Sí, de hecho, él ahorita obliga a las AFP a que le adquieran la deuda. Sí. Entonces, prácticamente el dinero que tenemos ahorrado los trabajadores en las AFP están invertidos en deuda del gobierno que ha bajado de precio. De por sí ha bajado porque tiene un mayor riesgo. De por sí las AFP no son muy alentadoras los números que ellos presentan o lo que nosotros nos merecemos a la hora del retiro. De por sí ya tenemos como ese problema y ya con lo que se viene va a estar peor. Pero bueno, quería comentarle que ya hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa porque ya hemos cumplido la hora. Y quisiera, antes de despedirnos, para que todos los amigos que han estado prestando atención de todo lo que hemos hablado, todos los temas que hemos desarrollado en este programa, ¿cuál sería su recomendación con respecto a la situación que está pasando? ¿Qué le diría usted a la población o cuál sería el mensaje que le dejaría a todas esas personas que han estado escuchando todo lo que está pasando? Y bueno, hay muchas cosas que también deberíamos de seguir hablando, pero ya el tiempo nos ha comido. Yo lo que quiero decirle a la población que lo peor que nos puede pasar a los salvadoreños es que nos acostumbremos a vivir sin derechos, a regresar a los tiempos de la dictadura. En aquellos entonces una dictadura militar, pero es que precisamente hacia eso a lo que estamos avanzando, que ahora se quiere tener una policía y un ejército solamente con peones fieles al régimen. Están sacando a los policías no de manera voluntaria, sino que unilateralmente. No les pagan tampoco su retiro a estos miembros de seguridad. Y quieren, ¿por qué? Porque quieren un ejército y una policía fiel no a la ley, no a la Constitución, sino una policía y un ejército fiel a un régimen dictatorial. Así. En el que, ante la desprotección, que es lo que se aprueba en el régimen de excepción, la desprotección de nuestros derechos, ahora son los policías y los militares, los soldados, quienes van a tener la potestad de decir si tú eres criminal o no, como era en la dictadura militar. Cuando tú te quieras manifestar en contra del alto costo de la vida, de la falta de oportunidades, de la falta de empleo en El Salvador, no vas a tener derecho a expresarte libremente. Porque o te meten preso 15 años, acorde al delito que ellos aprobaron, o simple y sencillamente te van a sacar de la casa. Y te vas a estar en la cárcel sin ningún proceso, en el que tú puedas presentar tus pruebas, en el que tú puedas tener un abogado defensor. Entonces, este régimen de excepción no puede ser permanente. Así es. La recomendación sería... esto se va a ir degenerando. Y creo que nosotros a lo que debemos apostarle es que haya justicia en El Salvador. Por supuesto que yo quiero que todos los pandilleros estén encarcelados, pero que sean procesados y debidamente comprobados sus delitos para que esas penas sean permanentes. Es decir, que no puedan salir fácilmente, como es lo que está haciendo el gobierno actualmente, que los mete, pero una vez termine el régimen de excepción, estas personas salen libres. Entonces, bueno, no es esa la salida. Sería... Y a costa de nuestros derechos. Y ojo, el gobierno está utilizando este régimen de excepción para no solamente lo que ellos venden, ¿verdad? Que están encarcelando pandilleros, no. Están encarcelando a sindicalistas, a líderes comunales,
a militantes de partidos políticos. Esto en las comunidades se ve, o cosas tan burdas como, por ejemplo, que si a un soldado le gusta una muchacha, pues meten preso al novio, punto. O que se degenere en que la policía y los soldados se conviertan también en estructuras militares. Ya vimos cómo policías estaban pidiendo extorsión, prácticamente dinero, a los ciudadanos para no meterlos presos. Sí. Porque al Está bien final, complicada. como no Está es un proceso legal, sino que el policía, si él quiere, te lleva, pues. Seas o no seas pandillero. Está bien complicada nuestra situación, realmente ya nuestras garantías ya están prácticamente perdidas. Entonces no podemos permitir de que este régimen excepcional y que es temporal se vuelva permanente. Así que todos debemos exigir nuestros derechos y por supuesto exigir que se combata las pandillas, pero que se combata de verdad. No como lo que se está teniendo, que es nada más una gran mentira para tapar otra mentira, que en el fondo, pues, en realidad lo que hay es un pacto de Nayib con las pandillas y que hay que exigir que estas personas, porque incluso Carlos Marroquín decía que podían tener algunas capturas de pantalla, ¿verdad? Para, toda esta gran mentira no es el camino que debe seguir El Salvador. Debemos pedir justicia en base al Estado de Derecho, que es algo que se ha perdido. Y permitir también que se invierta en servicios básicos para la población, pues para que las personas más necesitadas en las comunidades en las que crece el flagelo de la delincuencia, pues ellos puedan percibir que sus derechos son garantizados y de esa forma insertarse en una sociedad que viva en un Estado de Derecho y que tenga mayores oportunidades, pues para crecer, para tener tener salud y poder trabajar bien y tener una educación que permita mayores oportunidades para los ciudadanos. Pero por un lado, por el simple hecho de ser joven te meten preso, y por otro lado el gobierno, por la crisis económica que él mismo generó, no está construyendo nuevas escuelas, no está reparando escuelas, tampoco está construyendo hospitales. Entonces esto debe cambiar definitivamente. Y eso depende de nosotros, que dejemos de creer simplemente en el discurso del gobierno y empezarnos a cuestionar qué es lo que está de fondo. Y para ello es importante que pongamos atención a estas investigaciones con sus pruebas que el gobierno trata de legitimar. Aquí está bien. Hay que tomarlo muy en cuenta. Eso ha sido prácticamente nuestro programa del día de hoy. Gracias por estar con nosotros compartiendo este espacio. Realmente ha sido de mucho provecho porque hemos analizado muchos temas, los cuales la gran mayoría de población abocan a este tipo de programas para poner un poco en claro las ideas y también apegar tanto la experiencia política que usted tiene con respecto a la actualidad, qué es lo que estamos pasando y qué es lo que se está viviendo. Para Movimiento Libertad y para mi persona ha sido un honor, un placer y un privilegio compartir cámara con usted, también compartir este espacio con toda la audiencia, y para las personas que se están conectando en este momento, decirles que si se perdieron la primera parte y toda esta segunda parte lo pueden ver por diferido. Muchas gracias y espero verlo pronto en un próximo programa, Víctor. Irving, siempre estamos aquí pendientes de las invitaciones del Movimiento Libertad. Para mí es un gusto haber compartido contigo cámaras y pues haber compartido con la ciudadanía también que está pendiente de estos programas. Ok, pasen muy buenas noches a todos y los espero aquí el próximo jueves. Nos vemos y pásenla bien.